El GPS no funciona como la mayoría piensa. En realidad no te localiza, calcula tu posición usando el tiempo que tarda en llegar una señal desde el espacio. Y eso cambia completamente la forma en la que deberíamos entenderlo. Pues hoy hablaremos de algo que usamos todos los días, la verdad es que sin pararnos a pensar demasiado, hasta que un día falla y decimos, vaya. Hoy vamos a hablar del GPS y de por qué no es un simple mapa en el móvil, sino una de las infraestructuras más críticas y menos visibles del mundo actual. Pero antes, Iker, tengo que dar una noticia, ¿eh? Hay que contar una cosa importante, sobre todo para esos oyentes que se dedican al mundo de las ventas. Porque, escúchame atento, si eres comercial o vendedor, ya lo sabes, vender no va de suerte, va de método. Y la buena noticia es que tenemos un club que es el Club de la Venta, donde te damos justamente eso, un método, una formación online aplicada, más de 20 formaciones y un nuevo curso cada mes. Y todo ello acompañado de una comunidad de vendedores, retos mensuales y directos con casos concretos para pasar de una vez por todas de la teoría a la acción. Esta semana, como todas las semanas, tenemos dos temas. El nivel básico, en el cual estamos la preparación de la entrevista, semana 3. Pronto toca webinar en directo. Y en la avanzada, Inside Selling, también semana 3. O sea que no te lo puedes perder porque estamos acabando ya estos dos temas súper importantes. ¿Dónde? En el Club de la Venta, formación comunidad de acción para comerciales que quieren marcar la diferencia. ¿Dónde se encuentra esto? Muy fácil. elclubdelaventa.es. Súper interesante, ¿eh? Y recordar, ¿eh? Que vender no es cuestión de suerte, es cuestión de método. Arrancamos ¡Arrancamos motores. motores! Bienvenidos a los tendencieros industriales, el podcast de las tendencias actuales. Aquí comentamos todo sin barrera. Ven y únete, que la diversión nos espera. Bueno, continuamos por aquí y hay que decir antes de empezar que la semana pasada hay que recordar que estuvimos hablando de los precios personalizados o los precios dinámicos y lo mejor de todo o lo peor de todo, no lo sé, es que está llegando ya a las tiendas físicas porque todos lo hemos sufrido. Lo más notable cuando reservamos un billete de avión, ¿vale? Lo que más me llama a mí la atención, pero es que ya no solo se encuentra en el e-commerce, sino que está llegando a las tiendas físicas. Y claro, aquí nos surge la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que pagar tú más que el resto de las personas? ¿Eh? ¿Lo ves justo? Pues he de decir que estamos creando tendencia, Hitor, porque es publicar nosotros un tema y Telecinco coge y empieza a hablar del tema el otro día. Somos la Trending punta de topic. lanza, trending topic. Y claro, si quieres saber lo que os contamos, como ya lo saben los reporteros de Telecinco, pues debes escuchar el podcast. ¿Cuándo? Ahora no, después de este. Puedes escucharlo en el mismo sitio en el que estás escuchando este, y si no, en tendenciosindustriales.com, en YouTube o en cualquier plataforma de podcasting. Bueno, y hoy, Iker, vamos a hablar del origen del GPS y de su impacto en la industria. Ya, sí, sí. Vamos a ponernos en situación, vamos a imaginarnos que vamos ahí en el coche tranquilamente a una reunión súper importante, vamos a cerrar el negocio del siglo y de repente vas a mirar el GPS porque no sabes llegar, es el día clave, recalculando ruta, recalculando. Y claro, no parece grave hasta que piensas que eso ya lo hemos normalizado, ¿no? Al final yo en su día tiraba de los mapas de Kamsa, sobre todo. O sea, estaban los de Michelin, los de Kamsa, yo tiraba el de Kamsa porque me gustaba más, ahí tenía el tocho azul ese y claro, no había otra forma de llegar. Y no era el método ponías el destino, sino que decías, bueno, pues ¿cómo tengo que hacer para llegar a Cádiz? Bueno, pues primero tienes que poner Vitoria, después pones Burgos, luego Valladolid, luego sigues Cáceres. Y claro, ibas siguiendo los carteles en base a eso, porque no ponía Cádiz desde Donosti. O sea, no es tan fácil como poner. No, te tenías que hacer tú la ruta, ¿eh? No te decías, a ver, ¿voy por Madrid o voy por Badajoz o por dónde voy? ¿Cuál es más corta? Y ahí estaba el cuñado que siempre sabía cuál era la más corta. Sí. Oye, y luego
Lo de los callejeros también es otra historia, que ya no nos acordamos, pero en las grandes ciudades había libros gordísimos, tochos, y tenías que ir a buscar a ver dónde está la calle esta, a ver, a la página esta, ahora voy a la Era otra como, es página, menudo así, jaleo. así, así, así. O sea, cogías el callejero de la muerte. Sí, 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 no, no, una barbaridad. Claro, de eso ya hoy nos hemos olvidado, ¿vale? Porque ya nadie se pierde, porque es que todo el mundo, bueno, luego estuvo la época en que teníamos los equipos de GPS para el coche y hoy en día eso también ha desaparecido porque ya lo tenemos integrado dentro de nuestro teléfono móvil y entonces el teléfono ya es el que nos hace de GPS, nos ayuda a la navegación, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que el GPS, aunque nosotros lo utilizamos a modo de navegación, ¿vale? Pero no es solo una herramienta de navegación. Realmente es una infraestructura crítica global que está coordinando todo a día de hoy. Desde el trayecto que vas desde el trayecto tuyo para ir al trabajo o ir de vacaciones hasta la logística de una fábrica. Y claro, nosotros nos preguntamos habitualmente, oye, ¿cómo llegar aquí? Pero es que la pregunta no es cómo llego hasta aquí, sino es cómo se está moviendo esto, cómo está el mundo sincronizado, y de esto es de lo que hablamos hoy. Y además hablaremos también qué pasaría, Iker, si el GPS desapareciera durante 24 horas. Pues que solo los que usábamos Kamsa seríamos capaces de manejarnos. Bueno, porque yo tiré hace no mucho La la guía Kamsa. documentación de la guía Kamsa, me cago en la leche. Joder, pues yo he de decir que me he perdido varias veces, cuando buscando empresas, y me acuerdo una vez, después de dar 1.000.000 de vueltas, estar para una rotonda mirando la guía Kamsa, llamar a la empresa y decir, mira, oye, he dado 27 vueltas y no soy capaz de encontrar vuestra empresa. ¿Dónde estás? No, pues estoy en la rotonda enfrente de la empresa no sé qué. Y me acuerdo que me dijeron, pues somos justo la empresa donde estás debajo aparcado. Y yo, hostia puta, tío. Y no la veía, era incapaz, incapaz. Eso Tendría cartel pequeño. la gente no sabe eso. Bueno, vamos a hablar todavía de más historia, incluso más que eso. O sea, ¿de dónde sale el origen del GPS, no? Pues en el 57, que todavía no estábamos ni tú ni yo, gracias a Dios, Antes que nosotros, es el antes, GPS, es anterior. pretendencieros, el lanzamiento del Sputnik número 1 marca el inicio involuntario de la década de la navegación por satélite. O sea, al final lo que era una señal militar soviética acabó convirtiéndose en un experimento científico a nivel mundial, porque los científicos de la Universidad de Johns Hopkins detectan en ese momento algo extraño, ¿no? La frecuencia de la señal cambiaba según el movimiento del satélite. Y, ostras, cambia la frecuencia. El famoso, habréis escuchado, el efecto Doppler, ¿no? Aplicado a las ondas de radio en el espacio. Entonces, a partir de ahí, a partir de darse cuenta de eso, pues ocurre un giro mental, pero brutal, porque así es posible que calculemos la posición de un satélite desde la Tierra debido a esa deformación, ¿no?, de las ondas, pero claro, si lo invertimos pasa lo mismo. Desde la Tierra podemos saber dónde estamos, ¿no? Entonces, desde el satélite calculamos esa posición. Y claro, sin quererlo, sin comerlo ni beberlo, pues el seguimiento de un objeto en el espacio se convirtió en la base para el seguimiento de las personas. Sí, de lo que es el GPS. Pero te voy a contar otra cosa, Iker, que me estás hablando tú aquí del Sputnik 1, pero posteriormente al Sputnik 1, antes de que existiera el Estuvo en dos. GPS, Estuvo antes en de que dos. existiera el GPS, no, 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 no. Habían inventado, justo después, a raíz bueno, de esta cosa que les sucedió en 1957, los años posteriores, el gobierno de Estados Unidos o la Marina de Estados Unidos, durante la Guerra Fría, inventó un sistema que sería el GPS de aquella época, que se llamaba Transit Satellite Navigation System, ¿vale? Pero que el problema, no, bueno, el problema, la cuestión es que aquello no era un sistema civil ni comercial, era simplemente para la Marina americana y servía para los submarinos nucleares. Entonces, de esta manera, los submarinos podían calcular dónde estaban ellos, ¿vale? Dónde estaban ellos antes de lanzar esos misiles a los contrarios, ¿no? A los que estaban en guerra contra ellos. Y también hay que decir, claro, esto era el primer sistema de GPS, ¿eh? Pero este sistema en aquella época era muy lento y, aunque era práctico, pero hay que tener en cuenta que tardaba 1 o 2 horas
en ofrecer una posición aproximada, ¿vale? Y bueno, pues así fueron las primeras pruebas o las primeras fases de la navegación global por satélite. Y claro, todo esto, pues como hemos dicho, pues si tardaba 2 horas en darte la posición, pues estaba todavía muy lejos de lo que podemos ver hoy en día de que ya podemos llamarse tiempo real, ¿no? Igual dentro de 50 años, pues lo que vemos ahora igual ya no es tiempo real, pero bueno, ya ha avanzado un montón de aquella época hasta ahora. Ha cambiado un montón, sí. Pues luego el tema sigue cambiando, porque hay un momento crítico en la historia en el que, desgraciadamente, en el 83, en el 1S, no el 11S, pero sí el 1S del 83, el vuelo número 7 de Korean Airlines, pues es derribado porque se desvía de la ruta al final por ciertos errores en la navegación. Se cuela donde no tenía que colarse y zataplas. Entonces, claro, este incidente genera un impacto político global. O sea, y claro, empiezan a excusarse y por eso le ves a un problema crítico, ¿no? La navegación civil no es lo suficientemente precisa ni fiable para el mundo en el que vivimos, con lo cual, a raíz de ese tema, pues el presidente Ronald Reagan pues decide abrir el sistema GPS al uso civil una vez que lo pongan bien operativo, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de ese momento lo que era algo militar, totalmente militar, pues se convierte en una infraestructura global para todo el mundo, compartida para su uso. O sea que podemos decir, Iker, con riesgo de no equivocarnos, es que el GPS ya es GPS a partir de 1983, ¿no? Podemos decir, ¿no? Sí. Y aquí hay que decir que, claro, el GPS, al igual que ha pasado con los teléfonos móviles y con otros grandes inventos de nuestra época, pues claro, no ha habido un inventor único, ¿no? No ha habido, de repente nos hemos inventado el GPS, ¿no? Sino que, bueno, pues ha sido una evolución, ¿no? De, bueno, pues oye, en este caso, pues Roger L. Easton empezó desarrollando sistemas clave de sincronización y seguimientos de satélite, pero luego otro de los grandes impulsores del sistema GPS fue Ivana Getin, que impulsó esta idea de una red global de satélites para cubrir lo que sería todo el planeta. Y claro, esto implica que no es una invención del 0 a 100, sino que bueno, es un proyecto que va construyéndose pues poco a poco se van haciendo avances y para ello, pues bueno, tiene que haber competencia institucional, tiene que haber presupuestos privados, presupuestos públicos y además, pues bueno, cada persona o cada empresa o cada compañía que va aportando pues su forma de entender la navegación al sistema y bueno, esto va evolucionando hacia lo que conocemos hoy en día. Bueno, pues en el inicio, como todo, pues era gigante. O sea, uno de los primeros receptores GPS a nivel civil, el Texas Instruments, que para mí era mi calculadora en su día, pero este es el Texas Instruments TI 4100, pues pesaba el módico peso de unos 11 kilos y tenía el tamaño de una maleta. Pues fíjate, ¿no? Lo portátil que era el equipo, ¿no? Y hoy en día ese mismo objeto pues cabe en un chip de unos milímetros. O sea, el reloj que llevas, muchos de ellos llevan el GPS integrado, con lo cual imagínate lo que ocupa el chip. Ya no es el móvil, ¿no? Ya solo es incluso el reloj. Entonces los chips actuales están entre 3 y 10 milímetros, ¿eh? 3 y 10 milímetros. Es que es enano. O sea, y están integrados dentro de sistemas mucho más complejos llamados SOC, bueno, los sistemas en el chip, ¿no? System on a chip, donde ya meten no solo la señal GPS, sino el procesador, la memoria y el tipo de comunicaciones, pues Bluetooth o cualquier tipo de comunicación que podemos tener, ¿no? Y hoy en día hay fabricantes como Qualcomm o Broadcom o u-blox, que no conocía yo hasta ahora, pues han hecho posible esta miniaturización extrema, o sea, tan pequeño que casi ni lo ves. Y encima, los consumos que tienen son muy bajos. O sea, imagínate, tú lo tienes en un reloj y el reloj te dura, pues depende de qué reloj tengas, pero hay relojes que duran, el mío dura casi una semana, el GPS, o sea, el reloj con batería. Entonces, está consumiendo GPS, pues imagínate, ¿no? El consumo que tiene un GPS y el tamaño que tiene. Es Sí, flipante. sí.
Esto es igual, Iker, que ya hemos hablado otras veces, ¿no? De los ordenadores, ¿no? Que a los primeros que ocupaban una sala entera, ¿no? O el teléfono móvil, que los primeros teléfonos móviles iban con una maleta también, ¿no? Y También, ahora, pues fíjate, en un reloj, pues puedes tener un teléfono móvil en el tamaño de un reloj. con GPS. Con GPS, un teléfono móvil con GPS, eso es. Exacto. Pero, Iker, vamos a profundizar un poquito más en qué es realmente el GPS, ¿Qué ¿vale? es el GPS? A ver, cuéntame. Porque hablamos de GPS, pero el GPS es un sistema de posicionamiento global, ¿vale? Pero el GPS no es el teléfono o el teléfono, o sea, el reloj con GPS o el teléfono móvil. El GPS es en realidad un sistema de 30 satélites que están orbitando alrededor de la Tierra de forma coordinada, ¿vale? Entonces, no es un único sistema central, sino que es una constelación de satélites que está trabajando en conjunto. Y cada satélite lo que está haciendo es, como hemos dicho antes, enviar continuamente 2 datos clave hacia la Tierra. Y estos datos son, por un lado, la posición exacta del satélite en el espacio. No te envían tu posición, sino mandan su posición. Y la hora exacta a la que están haciendo el envío de ese mensaje, ¿vale? Entonces, bueno, hay que decir que los satélites llevan incorporados relojes atómicos extremadamente precisos para poderte dar la hora exacta, ¿vale? Y tu móvil, tu coche, tu reloj, tu maquinaria industrial, lo que hacen es, no ven tu posición en el mapa, lo que hacen es medir, esto es lo curioso de todo, miden cuánto tarda esa señal en llegar desde el satélite hasta el receptor de GPS. Y esta señal la miden de varios satélites diferentes. Y entonces, a partir de estos tiempos de llegada, el sistema lo que hace es resuelve un algoritmo matemático y, en base a este algoritmo, calcula el espacio y la posición con una precisión, pues bueno, de metros o incluso de centímetros en entornos industriales avanzados. Yo recuerdo que empecé a entender un poco cómo funcionaba el tema del GPS gracias a un reloj que compré en su día a mi padre y que para localizar había que mandar un SMS para que el propio reloj hiciera lo que dices, hiciera un ping al satélite y luego devolvía y te devolvía el SMS la posición en la que estaba. O sea, no es que en todo momento esté mirando, sino que va mirando cada X tiempo. Entonces eso funciona así. Y claro, lo que ha dicho Editor, o sea, hay más de 30, pero por lo menos tiene que haber 24 satélites operativos, porque sin ese mínimo, pues la cobertura real se degrada. O sea, hay en zonas en las cuales pues no hay cobertura suficiente y te aparece ahí buscando señal el GPS, ¿no? La precisión empieza a caer. En la práctica real tenemos entre 30 y 32 satélites activos en todo momento. Y así podemos tener pues redundancia y mejora de la precisión en cualquier punto del planeta. Aquí un dato curioso, Iker, también que está guay de los satélites, es que vas a flipar porque están orbitando a 22.200 kilómetros de altura, ¿vale? Ha tirado una línea para arriba de 20.000 kilómetros y ahí están los satélites y viajan, esto flipas, a una velocidad de 14.000 kilómetros por hora. Ojo, ¿eh? Tú en el coche vas como mucho a 120 kilómetros por hora, ¿eh? Como O mucho. imagínate que la apuras a 140 para hacer números No, redondos, pues 14.000 kilómetros es 100 veces más rápido que lo que puedes ir tú con el coche en la autopista, ¿eh? Y con esta velocidad lo que consiguen es dar 2 vueltas al día a la Tierra. Y también hay que decir que, claro, los satélites nos pensamos que están flotando en el espacio, pero en realidad lo que están es constantemente cayendo, ¿vale? Pero para equilibrar esa gravedad, lo que están jugando es con la velocidad orbital, ¿no? Entonces van más despacio, más lento, en base a que vayan un poquito más rápido, un poco más despacio, consiguen estar ahí flotando alrededor de la Tierra. Y esta combinación de movimiento, tiempo y distancia es lo que convierte esto que es invisible en la posición exacta en la pantalla de tu teléfono móvil. o sea que compensan la gravedad con la fuerza centrífuga, ¿no? Van compensando ahí para mantener ese... Puede ser un problema bonito, ¿eh? ¿A qué velocidad? Ya lo sabemos ahora. ¿Cuánto era, Aitor? A 14.000, 14.000, ¿no? Kilómetros 14.000. hora. ¿A 100 qué velocidad veces, tiene que ir ciento y para pico. compensar? Madre mía, qué brutalidad.
Sí, 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 sí. Bueno, pues ya lo he dicho, y la precisión puede llegar hasta centímetros, o sea, no es fija, ¿eh? La precisión del GPS no es fija, pues depende del tipo de receptor. Si te has comprado Chinorris, pues igual es peor. El entorno O en el cual mejor, estás, igual es chino y es mejor. Jo, o jo. mejor, a saber, a saber. El entorno en el que estás, si está muy industrializado o no está muy industrializado. Y luego las correcciones que van aplicando en tiempo real. O sea, en un móvil así estándar, pues la precisión puede estar en unos pocos metros, o sea, entre 3 y 10. Esto suele ser de sobra para la navegación cotidiana, ¿eh? Pero claro, no para aplicaciones súper críticas. Por eso muchas veces cuando vamos en el coche y te desvías por una carretera paralela, a veces no sabes si estás en la buena o en la mala. O sea, a veces entra ahí en la duda de en cuál estás, porque eso, la precisión pues no es tan exacta, ¿no? Luego hay sistemas de corrección diferencial de GPS que mejoran notablemente la precisión y entonces con esos, usando esos, podríamos bajar hasta 1 metro utilizando pues ciertas estaciones terrestres que corrigen ese error de los satélites, ¿no? Van compensando en la Tierra el error que puede haber desde el satélite. Y luego encima en entornos industriales avanzados, pues que si ya tienen RTK, Real Time Kinematic, pues la precisión podría llegar a ser de centímetros. Claro, convirtiendo el posicionamiento casi, casi en algo quirúrgico. A mí, por lo menos, que no me operen así con esa precisión, pero pues bueno, es una precisión muy buena, la verdad. Y claro, este nivel de exactitud puede permitir a pues, tractores, por ejemplo, autónomos que vayan haciendo las líneas perfectas, ¿no? O maquinaria de obra civil que trabaje con tolerancias milimétricas, ¿no? O sistemas, por ejemplo, el catastro, ¿no? Que el catastro ya directamente vas al sitio y mediante el Google Earth y otros sistemas te va diciendo exactamente si estás dentro de ese terreno o estás dentro del otro. Pues bueno, al final la precisión es muy buena, la verdad. Sí, a mí la verdad, Iker, que llegar al metro desde el satélite me parece la leche, pero ya lo de los 2 o 3 centímetros, ya eso parece magia, ¿eh? Y de verdad. Y hay Sí, que sí. decir que el GPS no es una única precisión, sino que es una escala que puede ir, pues eso, desde, oye, voy a orientarme, con 10 metros me vale, pero si necesito ingeniería de precisión, también lo tengo. Luego, una cosa también importante o interesante del GPS, ¿vale? Uno de los errores más comunes es que podemos pensar, oye, que me están localizando por GPS, no sé qué tal. No, realmente el sistema GPS no te está rastreando activamente, porque el sistema GPS no se realimenta con tus datos, él simplemente va diciendo dónde está y luego los receptores de GPS son los que calculan la posición. Otra cosa es que tu teléfono móvil le mande tu posición de GPS a quien sea, ¿vale? Pero no es el sistema GPS el que te está monitorizando dónde estás, ¿vale? Y luego hay que decir que el teléfono al sistema de GPS no envía ningún tipo de información de vuelta. Actúa simplemente como un receptor pasivo que está escuchando señales. A ver, estoy escuchando un satélite, 2, 3, 4, ¡pum! Ya puedo calcular la posición. Y en este momento, pues empiezo a medir y puedo decirte dónde estás exactamente. Claro, no basta con tener 2 señales desde el espacio, ¿no? O sea, tú si ves, 2 señales únicamente no sería suficiente para determinar. Si tuviéramos 3, pues igual podríamos situarnos incluso en un plano 2D, ¿no? O sea, tanto latitud como longitud. Pero claro, la solución no sería muy precisa, sería más o menos ambigua si no tuviéramos más información, ¿no? Ahí es donde metemos el cuarto satélite que nos permite recibir dos informaciones críticas, ¿no? Calculamos la altitud y sobre todo corregimos el desfase del reloj interno del dispositivo receptor. O sea, porque al final lo que has comentado antes, Aitor, son Ujú. relojes atómicos los que tienen los GPS, que son muy precisos, y en el móvil o en el reloj de muñeca no tenemos esos relojes internos, con lo cual, pues bueno, hace falta corregir eso. Sí. Y es fundamental hacerlo así porque si no, no somos capaces de dar precisión al tema. Sí. A mí, Iker, el reloj atómico, yo no sé si tendrá radiactividad o no, pero bueno, mejor que esté en el satélite que no en mi muñeca o en mi bolsillo, ¿eh? ¿No te acuerdas tú de la hormiga atómica, Hitor? Me acuerdo de la hormiga atómica. Lo que no recuerdo es qué hacía ahí, aparte de correr mucho, ¿no? Bueno, ya hemos visto, Iker, que el GPS realmente no es un sistema que te encuentras, sino que al final
utiliza los satélites para calcular tu posición y tu tiempo, ¿vale? Tu tiempo para decir en qué momento estás también, ¿eh? Eso sí, eso es importante, ¿vale? Pero lo que no sabemos es, o mucha gente no sabe, yo no lo sabía tampoco, que a lo que llamamos GPS, en lenguaje cotidiano, en realidad es un sistema mucho más amplio que se llama GNSS, que significa Global Navigation Satellite System. Y el GPS es solo una de las partes de este Global Navigation Satellite System. Lo que pasa es que es más fácil decir GPS que no voy a ver el GNSS donde estoy. Bueno, pues ya está, decimos todo GPS y punto, ¿vale? Pero el sistema de posicionamiento global en realidad es un sistema de posicionamiento estadounidense, ¿vale? Pero no es el único que existe, ni el único que utiliza tu dispositivo. Y aquí este es el concepto clave porque estamos hablando de redundancia, de que tu teléfono móvil o tu dispositivo receptor de GPS o de GNSS no depende solo de una constelación de satélites, sino que en realidad en el espacio, bueno, en el espacio orbitando alrededor de la Tierra, hay varias constelaciones de satélite trabajando en paralelo que aseguran la cobertura global constante. Sí, yo en el móvil no he sido capaz de verlo, pero en otro tipo de GPS que he manejado sí que lo he llegado a ver, que al final estos sistemas combinan simultáneamente señales de diferentes sistemas de navegación y todo esto es lógico, ¿no? Así mejoro precisión, estabilidad y velocidad de posicionamiento, ¿no? Si tengo información de muchas más cosas, es mucho más fácil para mí identificar dónde estoy. Tenemos varios, ¿eh? O sea, está el Galileo, que es europeo, ¿no? Que lo que tiene es un foco en la precisión civil. Luego está el GLONASS, que yo se lo conocí con algún reloj. Hay algunos relojes típicos que utilizan este sistema, que es un sistema ruso que, pues bueno, amplía la cobertura, especialmente en zonas de latitudes altas, es especial para eso. Y luego, pues están los amigos chinos que tienen el Beidou, que está creciendo a pasos agigantados y tienen una red global completa. Esto es reciente, del 2018-2020, pero ya está compitiendo directamente con los otros dos que os he comentado. Y claro, la ventaja es que tu posición no depende de un solo sistema. Entonces hay varios ojos que están mirando y es más fácil que si te miran 4 personas con sus 8 ojos, pues que te digan exactamente dónde estás, ¿no? Y así se corrige entre sí. No, que le veo aquí, le veo allá. Pues oye, entre todos seguro que la precisión es mucho mayor. Sí. Luego está, no hemos comentado la parte geopolítica también, de que no dependes también de que Estados Unidos te quiera ceder la posibilidad de saber dónde estás, ¿no? O engañarte, O ¿no? los rusos, Decirte, eso es engañarte, o los rusos, o los chinos, o los europeos, pues bueno, por lo menos tú tienes tu red de satélites, que es la que te da, aunque luego te puedas apoyar en otros, ¿vale? ujú. Pero bueno, vamos a ver, Iker, porque claro, ¿qué pasaría si mañana desaparecería el GPS durante 24 horas? ¿Vale? Imaginemos este escenario, ¿vale? Que podía pasar, ¿vale? Y de hecho, ya no te digo que se caiga la red de satélites, pero es sorprendente la facilidad con la que se puede, bueno, boicotear la señal de GPS, ¿vale? Hay dos formas simples de hacerlo. La primera es utilizando un hammer o un inhibidor de señal, ¿vale? Que tiene un coste súper bajo y el inhibidor de señal lo que te hace es bloquear las señales de GPS en un área concreta y, claro, esto lo que evita es que las flotas se puedan posicionar, puedan tener datos de posicionamiento reales o los teléfonos móviles o la maquinaria no sabe dónde está, ¿no? Estás metiendo un mogollón de señal ahí que hace ruido y entonces tu teléfono móvil, tu receptor de GPS, no es capaz de leer esas señales que vienen de los satélites. Pero es que además de los Hammer, además de bloquear la señal de esta manera, hay otro sistema de boicotear la señal de GPS que es mucho más sofisticado, pero que es, yo creo que es peor todavía, ¿no? Que es el spoofing, se llama spoofing. Y aquí, ¿de qué va este sistema spoofing? Pues lo que haces es, hay un emisor de ondas GPS, por decirlo de alguna manera, que te empieza metiendo, se sincroniza con las ondas reales y poco a poco va superponiendo unas señales falsas, ¿vale? Y entonces lo que acaba es engañando al sistema receptor de GPS
que le hace creer de esta manera que está en un sitio o en una ubicación que no está realmente. Esto tela, ¿eh? El tema del spoofing, porque claro, tú puedes Sí. creer que estás en un sitio y realmente estás en otro y luego la pueden pegar, ¿no? Y hablando de esto, Iker, pues mira, no me puedo dejar de acordar de algo que ha pasado varias veces en Vitoria, ¿eh? Que hay varias zonas que han cambiado las calles y ha habido algún cambio y tal. Y actualmente el GPS pues está mandando a los coches en algunos casos por unas escaleras y luego se quedan todos atascados ahí en las escaleras. Y bueno, que, a ver, aquí, ojo, hay que hacer caso al GPS, coño, pero para eso tenemos ojos y tenemos cabeza. Hostia, si tienes una señal de prohibido pasar, pero el GPS te indica, coño, no pases, que vas directo a las escaleras. El GPS es Dios, y si me tengo que tirar al mar, me tiro al mar, como se ha tirado alguno en su momento. La leche, ¿eh? La leche. A ver, ¿Para el qué, GPS es una herramienta, o sea, nos tiene que servir para ayudarnos. No hace falta. ¿Para qué tenemos cabeza y ojos? Eso ¿Para es, qué? eso es, ¿Para mirar el efectivamente. GPS? Madre del amor hermoso. Bueno, entonces, ¿qué pasaría exactamente si nos quedamos a nivel mundial sin GPS unas 24 horas? ¿No? Vamos a ir desgranando diferentes escenarios, ¿no? O sea, a nivel mundial, en un escenario global, claro, la logística empezaría a perder fluidez, ¿no? Las rutas no van a desaparecer, pero seguro que empiezan a ser más deficientes o menos eficientes, ¿no? Y más inciertas, ¿no? Al final el transporte se va a ralentizar, va a perder precisión en los tiempos de llegada y va a afectar en las cadenas de suministro, que hay algunas, el just in time está ahora mismo temblando. O sea, si el 24 horas quedamos sin GPS y encima las redes de comunicación y sistemas digitales que dependen de sincronización temporal empiezan a mostrar desajustes progresivos, con lo cual, en un escenario global, todo el tema logístico y de comunicación y sistemas digitales se va bastante a la M. Sí. Esto es clave, Iker, lo que has dicho, porque, claro, hablamos de GPS y estamos pensando en posicionamiento, pero es que lejos del posicionamiento, una de las cosas más importantes que tiene el GPS es que te da la posición temporal, ¿eh? Te dice en qué tiempo estás con una precisión increíble. O sea, es la única manera de GPS de saber exactamente en qué tiempo estás. No estoy hoy, no, mañana, no, no, sabes exactamente cuándo estás. Y por eso es súper importante lo que has dicho, en las redes de comunicación, en las redes de comunicación. En industria también, en los sistemas ERP y de planificación industrial, que pueden acumular errores de sincronización y esto puede afectar a la producción e inventarios. Y al igual que ocurre en la logística, pues bueno, en industria también hay flotas de transporte que no dejarían de ser monitoreadas en tiempo real y bueno, esto complicaría la planificación y toma de decisiones operativas. Al final, también tenemos a los sectores energéticos que se ven afectados pues, por esta falta de sincronización, ¿no? Sobre todo es tema mucho de comunicación, ¿no? Y si no hay sincronización, pues hay desajustes entre las redes eléctricas y los sistemas distribuidos. Claro, en industria no es que el sistema deje de funcionar, pero pierde esa coordinación que tenía y pierde eficiencia. Sí, total. El mundo no se va a detener, pero claro, va a ser menos eficiente. Los procesos van a seguir, pero la coordinación pues empieza a ser crítica también. Y en este sentido, pues claro, aunque no hay una pérdida así brusca de productividad, pero sí que empieza a haber una pérdida masiva de eficiencia que es difícil de detectar en tiempo real, pero cuando tú lo vas viendo de modo agregado, pues claro, los costes son significativos. Antes lo has comentado, o sea, hay ciertas zonas en las cuales se pierde, ¿no?, la cobertura, ¿no? Y en zonas interiores, pues la verdad es que esa cobertura del GPS baja bastante, ¿no? Sobre todo en estos caseríos que tienen las paredes de 1 metro de piedra, pues empiezas a perder. Y claro, en el interior de una nave grande o una fábrica bastante potente, el GPS pues pierde la eficacia, ¿no? Por todos los obstáculos que tiene, obstáculos metálicos, Mm. por la maquinaria, por las interferencias, ¿no? Claro, y lo que tenemos que hacer es buscar una alternativa, ¿no? Para ese posicionamiento. Y este vacío ha dado lugar a pues, un tipo de soluciones que no sustituyen al GPS, pero que sí son capaces de complementarla, ¿no? Si el GPS realmente no funciona. Y una de ellas es la Ultra Wideband, ¿no? La UWB,
que permite el posicionamiento con precisión de centímetros, convirtiéndose en una de las soluciones más robustas para entornos industriales en los cuales necesitamos ese tipo de posicionamiento, ¿no? Al final se utiliza, entre otras cosas, para el seguimiento de activos que tenemos dentro de una planta, herramientas, incluso personas dentro de fábricas o almacenes aportando visibilidad en tiempo real, ¿no? Imagínate que tienes una fábrica de congelados y se te queda alguien congelado y no te ha avisado, ¿no? Pues oye, monitorizar dónde está cada persona en cada momento, pues puede ayudar a vivir mejor, incluso a optimizar rutas de movimientos y demás, ¿no? Sí. Es una tecnología clave en la industria 4.0 porque permite saber no solo lo que hay, sino dónde está y lo que hay, Aitor, en qué momento. Sí, esto puede ser clave, por ejemplo, en robots autónomos o AGVs, ¿no? Que son vehículos autoguiados, ¿no? Pues para saber dónde están en cada momento, para definir las rutas, etcétera. Pero Ultra Wideband no es la única tecnología que se puede utilizar en entornos industriales interiores, ¿vale? Porque en exteriores, Vale, pues bueno, con el GPS va bien. Hay sí. más tecnologías como el Wi-Fi Positioning, ¿eh? El Ujú. Wi-Fi Positioning lo que hace es utilizar la infraestructura ya existente de puntos de acceso Wi-Fi y como si fuera una constelación de satélites GPS, pues lo que hace es estimar la posición de los dispositivos dentro de un espacio. ¿Eh? Igual que hacíamos nuestro receptor de GPS con los satélites, pues aquí con las antenas de Wi-Fi. Y la principal ventaja es el bajo coste de implementación, aunque la precisión es inferior al UWD que hemos comentado, por ejemplo. Y también tenemos el Bluetooth Positioning, o sea, al final, pues una es mediante tecnología Wi-Fi y esta es mediante tecnología Bluetooth, ¿no? ¿Y cómo se hace? Pues utilizando pequeñas balizas distribuidas en el entorno que emiten señales constantes y mediante esas señales, pues estimas una proximidad a algunas de ellas, a algunas de esas balizas, ¿no? Es muy común verlas en almacenes y en retail donde nos interesa más la ubicación aproximada, ¿no? Más o menos en qué zona está, que la precisión milimétrica. ¿Y qué más cosas tenemos aquí para movernos en interiores? Pues hombre, no podemos dejar de hablar de la visión artificial. Claro, al final, si tú estás viendo dónde estás, pues puedes saber, puedes interpretar el entorno, puedes calcular la posición y puedes saber dónde estás también. No solo lo que voy a hacer, sino para saber dónde estás, ¿no? Que es la base de todo, ¿no? Lo que estamos hablando hoy. Y claro, al darle visión artificial a las máquinas, pues le estás dando ojos y les permites, además de entender el entorno, lo que hemos dicho, saber dónde estás exactamente y en este momento, pues no tendrías esa dependencia de esas señales que te tienen que venir del exterior, de esos emisores, sino que el propio equipo pues puede saber dónde está en todo momento, como Luego las también personas. tenemos, sí, la navegación inercial, ¿no? O sea, somos capaces, mediante sensores de movimiento que tienen pues, los propios móviles, ¿no? O sea, los acelerómetros y los giroscopios, con eso estimamos desde el punto de partida, estimamos desplazamientos sin necesidad de ninguna señal externa, ¿no? Sabemos dónde estamos, sabemos cuánto nos hemos acelerado y movido, pues bueno, podemos saber dónde estamos, ¿no? Claro, aquí hay un problema grave, es la deriva. Al final son los movimientos en los cuales no están monitorizados, ¿no? Y encima el error se va acumulando con el tiempo, con lo cual la precisión se va reduciendo progresivamente. Sí, aquí con esto de la navegación inercial, Iker, se me ocurre, por ejemplo, lo que me pasa cuando entro con el coche a un garaje, ¿no? Ahí, en el garaje, en la tercera planta del sótano, pues estoy seguro de que no llega la señal de GPS. Pero, sin embargo, el coche ya sabe que ha avanzado 20 metros, que he girado a la izquierda, que no sé qué. Pues bueno, igual no es el sistema de navegación inercial, pero sí que en cierto modo es algo parecido, ¿no? Pues si él sabe que ha avanzado 20 metros, pero claro, ahí si tienes si tienes que cada metro tienes un error, pues claro, con el tiempo es lo que dices, que vas a ir acumulando. Pero cuando ya vuelves a restablecer la comunicación GPS, haces un cero y haces Y un vuelta. homing, ¿no? Que se suele llamar en movimientos eléctricos, ¿no? Y entonces vuelves a hacer un homing y ya estás con precisión total otra vez. Bueno, ejemplo que se me ha ocurrido aquí según hablábamos y también nos encontramos más sistemas, aunque parecen muchos, pero hay más sistemas todavía. Por ejemplo, el SLAM, que es el Simultaneous Localization and Mapping, ¿eh? Y este sistema permite a los robots y a los sistemas móviles crear un mapa del entorno y encima se localizan dentro de él en tiempo real, ¿vale? Esta es una tecnología fundamental en robótica autónoma y en vehículos industriales inteligentes, ¿no? Esto es igual.
No, esto ya no lo sé, pero yo me lo imagino como la Rumba, ¿no? El aspirador que tenemos autónomo en casa, ¿no? Que lo que te hace es te mapea la casa y, pues bueno, tiene el LIDAR o tiene el sistema de detección de posición y, pues bueno, ya te mapea la casa y sabe dónde está, en qué parte de la casa está en cada momento. El mío es prueba-error. Voy para adelante, voy para adelante, voy para adelante, me choco y giro. Bueno, lo normal hemos dicho, 6 sistemas. Tu robot de aspirador es muy antiguo, Iker. Tienes Es que muy cambiarlo, antiguo tienes y que muy cambiarlo. cabezón, sí. Es de mejor me choco y giro, me choco y giro, me choco y giro. Hemos dado 6 ideas de sistemas de interior, pero lo normal es combinar estos sistemas, ¿no? Al final, la tendencia real es hacer sistemas híbridos, ¿no? No utilizas una única tecnología, sino combinas varias para compensar las debilidades y las fortalezas de cada una de ellas, ¿no? Ejemplos habituales suelen ser, pues, el ultra wideband que hemos comentado combinado con visión artificial, o el IMU, que era la navegación inercial, integrado con mapas digitales o sensores ambientales. Bueno, al final, estas combinaciones permiten que los sistemas sean muchos más robustos, donde la posición, que no es muy precisa, no depende solo tampoco de una fuente de información, como antes hemos comentado. Pues cuantas más informaciones tenga yo, pues mejor sabré dónde está. Hombre, lo que está claro, Iker, que cuando... Claro, cada tecnología tiene su ventaja. Entonces, si haces la combinación de las que mejor te van, pues claro, mejor te va a ir, por supuesto. Bueno, Iker, creo que ya le hemos dado un buen repaso al sistema de posicionamiento global o al GNSS, como lo hemos llamado oficialmente, ¿vale? Hemos visto que estos sistemas no se ven, que no se mencionan en el día a día, pero ya sabemos que están presentes en casi cualquier proceso moderno y nos lo podemos encontrar desde las mercancías hasta la sincronización de redes eléctricas y redes de telecomunicaciones. Ujú. Y la mayor peculiaridad del sistema es justo esa, la que ha dicho Aitor, que es invisible, es una infraestructura invisible. No sabemos cuándo está, pero si no está, entonces te enteras, pero por muchos sitios además. ¿Sí? Y esto además lo que genera es una dependencia global, donde industrias enteras están operando sobre esta base de sincronización y posicionamiento. Y además, como no se ve, nunca se cuestiona hasta que falla. Esto es como la electricidad, ¿eh? Hasta que hubo el apagón, nadie se cuestionaba que eso podía fallar. Tal cual, o sea, cuanto más integrado está en los sistemas es como la electricidad, más crítico se vuelve para asegurar la continuidad y la precisión y la resiliencia también. Bueno, tendencieros, lo dejamos aquí por hoy, pero os hacemos la siguiente pregunta. Esto es para que lo apliquéis a vuestras empresas, ¿eh? ¿Estamos diseñando sistemas realmente redundantes y resilientes? ¿O estamos construyendo una industria global que sin darse cuenta lo apuesta todo a una sola carta invisible? Y podemos pensar en el GPS, podemos pensar en la inteligencia artificial, podemos pensar en Microsoft, podemos pensar en SAP, podemos pensar en lo que te dé la gana. Sin más, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que hayáis aprendido algo o al menos os hayamos entretenido un ratillo. Y sin más, tendenciero, tendenciera. La semana te espera. Chao. Chao.